¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Ahora les traigo el ProGol 2049. Para todos esos macizos progoleros, cabe recalcar que no nos fue muy bien en la 2048, macizos. Únicamente acertamos 4 de los 14 posibles. Realmente hubo bastantes sorpresas. Fueron juegos sumamente sorpresivos. A decir verdad, no creo que haya ganador a los 14. Siento que se van a seguir acumulando esos melones. Bien, sean bienvenidos, macizos. Y recuerden suscribirse, darle like al video a todos esos macizos progoleros. ¡Ánimo! ¡Arrancamos! Bien, macizos, en este concurso 2049 del ProGol estará a la venta del lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre. Cabe mencionar que los juegos serán del sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre de este año 2020 en curso. Bien, sin más preámbulos, arrancamos, macizos. En el casillero número 1 tenemos al Santos Laguna frente al Pachuca. Estos juegos son ya de eliminación. Cabe recalcar que se pudiera decir son tipo playoffs, mis macizos. El Santos contra el Pachuca. Bien, el Pachuca perdió contra el Necaxa 1-0 en su último juego y el Santos ganó 4-0 al Mazatlán. Aquí el momio es de 2.30, ligeramente favorito el Santos frente al Pachuca. Aquí cabe recalcar que todo puede suceder, macizos. Son partidos de matar o morir. Yo en este me inclino al empate, mis macizos. Veo un partido cerrado, muy cerrado. Bien, macizos, pasamos al casillero número 2. El Villarreal se enfrenta a un Real Madrid que, hay que mencionarlo, anda sumamente mal. Es la jornada ya 10 de la Liga Santander en España. Aquí sigue siendo favorito el Real Madrid. Trae un momio de 2 frente a un momio del Villarreal de 3.4. Sus últimos juegos, el Villarreal lo ganó 3-1 al Getafe. Y el Real Madrid, cabe recalcarlo, que perdió 4-1 frente a Valencia. Yo en este me voy, macizos, con el Villarreal. ¿Por qué el Villarreal? Porque el último juego se ve que trae buen porcentaje de gol. Además de que el Real Madrid ahorita anda muy mal. Nos quedamos aquí en este local Villarreal, macizos. Bien, continuamos. En el casillero número 3 se enfrenta el Atlético de Madrid frente al Barcelona. Aquí también hay que mencionar que los momios son muy parejos, macizos. El Atlético de Madrid presenta un 2.75 frente a un 2.55 del Barcelona. En la clasificación, el Atlético se ubica en tercero y el Barcelona está en octavo, macizos. El último juego, el Atlético de Madrid le metió 4 goles al Cádiz y el Barcelona también le ganó 5-2 al Real Betis. Creo que va a ser un juego de bastantes goles, mas sin embargo, yo lo veo muy cerrado, macizos. Yo me quedo con el empate aquí en este casillero número 3. Casillero número 4, macizos. Se enfrenta el Eibar frente al Getafe. El Getafe tiene un momio de 2.30, mientras que el Eibar trae un 3.50. En la clasificación, cabe recalcarlo que los dos equipos andan muy abajo. El Getafe se ubica en la posición número 10, mientras que el Eibar está todavía un poquito más abajo con 9 puntos en la posición 16, macizos. El último juego, el Eibar empató 1-1 frente al Huesca. Y el Getafe, como ya lo acabamos de mencionar, perdió 3-1 frente al Villarreal, macizos. Bien, yo en cuestión aquí de la clasificación me la voy a rifar con la visita. Getafe gana 1-0. Continuamos en España, macizos. Igual de la misma jornada 10, el Alavés se enfrenta al Valencia. Esto en el casillero número 5. Cabe recalcar que el momio es exactamente el mismo, 2.70 para ambos, 2.70 para Alavés y 2.70 para el Valencia. En la clasificación el Valencia se ubica en 9 y el Alavés se ubica en el 15. Hay que mencionarlo que la diferencia de puntos es mínima. Son 2 puntitos, lleva 11 puntos el Valencia y lleva 15 puntitos el Alavés. En sus últimos partidos, el Alavés empató 1-1 frente al Levante, mas sin embargo, hay que recalcarlo, el Valencia
trae muy buen porcentaje aquí de gol, macizos. Goleó 4-1 al Real Madrid, como lo mencionamos al inicio. Entonces yo aquí me inclino por el porcentaje del gol del Valencia, macizos. Voy visita del Valencia. Gana y por qué no decirlo, algunos 4 o 5 golecitos de diferencia. Ánimo, visita del Valencia. Ahora nos vamos volando, mis macizos, hacia Inglaterra, la Premier League. Ahora en la jornada número 9 se enfrenta el Tottenham contra el Manchester City. Un juegazo. Este partido se disputa el 21 de noviembre, mis macizos. Como comentario, es muy favorito con un momio de 1.80 el Manchester City frente a un momio de 4 del Tottenham. Cabe recalcar que el último juego del Tottenham lo ganó 1-0. Tiene 3 partidos al hilo ganando. Trae muy buen porcentaje de gol y también, hay que decirlo, está ganando sus últimos encuentros. Mientras que el Manchester City, su último encuentro lo empató 1-1 frente a un Liverpool también que anda jugando muy bien. También lleva la mayoría de sus juegos ganados. De sus últimos 4 encuentros, lleva 3 ganados y 1 empatado. Este partido lo veo, pues entre comillas, parejo, pero claro que sí, hay que mencionarlo. El Manchester City lo gana. En la clasificación, el Tottenham está en segundo lugar con 17 puntos, mientras que el Manchester City lleva 12 puntos. Entonces aquí siento que va a ser un partido muy parejo, pero se la voy a dar visita. Por ahí a los que lo juegan doble, ahí pueden cubrirlo con un empatito, macizos. Pero yo me inclino con la visita del Manchester City. Bien, macizos, continuamos. En el casillero número 7 se enfrenta el Verona contra el Sassuolo. Volamos hasta Italia en la Serie A, mis macizos. Jornada número 8, partido a disputar el 22 de noviembre. Cabe mencionar que el Sassuolo tiene un momio inferior ligeramente. Trae un 2.20 frente a un 2.90 del Verona. En la clasificación, el Sassuolo va en segundo lugar con 15 unidades, mientras que el Verona va en octavo con 12 unidades. La diferencia es de 3 puntos solamente, macizos. El último juego del Verona lo empató 2-2 frente al Milan, mientras que el Sassuolo empató 0-0 frente al Udinese. Yo aquí me voy por el empate, macizos. Veo un partido muy parejo y no se ve mucho gol, no se ve mucho porcentaje de gol aquí entre ambos equipos. Entonces me quedo con el empate en este casillero número 7. Continuamos, mis macizos. En el casillero número 8, Nápoles se enfrenta al Milan. Juegazo en Italia. El momio del Nápoles es de 2.10 frente al 3.30 del Milan. Es favorito el Nápoles. En la clasificación, Milan se ubica en primer lugar con 17 puntos frente al Nápoles, que se encuentra en tercer lugar con 14 puntos. El último partido del Nápoles le ganó 1-0 al Bolonia, mientras que el Milan lo empató 2-2 frente al Verona. Veo un partido sumamente parejo, mis macizos. Y aquí también me la voy a jugar con el empate. En este casillero 8, empate. Ahora nos vamos volando, macizos, hasta Alemania. Ahora en el casillero número 9 se enfrenta Eintracht Frankfurt versus Red Bull Leipzig. En los momios trae 1.90 el visitante Leipzig frente a un 3.80 del Frankfurt. Cabe recalcar que estos juegos alemanes también hay muchas sorpresas, macizos. En la tabla se ubica el Leipzig en segundo lugar con 16 puntos frente a un Frankfurt con 10 puntos en el 11º lugar. De los últimos 5 juegos, el Leipzig lleva 4 ganados y 1 perdido, mientras que el Frankfurt, muy inestable, lleva 3 empates, 1 derrota y 1 sola victoria. Aquí se ve claramente que el Leipzig trae mejor probabilidad de gol, además de que mayor porcentaje en las victorias. El último juego, el Frankfurt le ganó al Nuremberg 2-0 y el Leipzig le ganó 3-0 al Friburg. Aquí me la voy a jugar con la visita, macizos. Red Bull Leipzig, si no hay sorpresas, se la lleva el Red Bull. Continuamos en el casillero número 10, mis macizos. La jornada 9 en Holanda, en los Países Bajos, en la Eredivisie, se enfrenta el PEC Zwolle contra el Utrecht. Estos partidos holandeses también traen muchas sorpresas, macizos. Hay que recalcar que por eso
no han salido los melones porque ha habido bastantes sorpresas. Bien, de momio el Utrecht trae 1.90 frente a 3.50 del PEX Wall. En la clasificación ambos equipos andan abajo del octavo sitio. El Utrecht se ubica noveno con 9 unidades, mientras que el PEX Wall está en 12avo con 7 puntitos nada más, mis macizos. Este último, el PEX Wall, que les acabo de comentar, lleva 5 juegos sin conocer la victoria. Lleva 2 derrotas, 3 empates. El Utrecht, una sola victoria, 2 derrotas y 2 empates. Muy inestables ambos equipos. Estos juegos, al que quiera meter triple, estos son los juegos los que van triples. Los que meten sencilla como yo me voy a inclinar por la visita del Utrecht, ya que es el que pues trae, por así decirlo, mayor porcentaje en alguna victoria. Visita en el 10º casillero, macizos. Pasamos ahora al casillero número 11, macizos. Igual en Holanda, de la jornada 9, se enfrenta el Twente contra el PSV Eindhoven. Cabe recalcarlo que en el momio del partido es muy favorito el PSV con 1.55 frente a un 5.50 de el Twente. En la clasificación el PSV va en tercer lugar con 19 puntos. Lleva 4 victorias de 5 posibles en sus últimos 5 juegos, mientras que el Twente lleva solamente 3 victorias, 1 derrota y 1 empate. Este partido es muy parejo también, macizos. Aunque aquí el momio le da una alta probabilidad al PSV, no creo que sea un partido muy fácil para estos del PSV. El último juego lo ganó el Twente 4-2 frente a Den Haag, mientras que el PSV ganó 3-0 al Willem. Yo aquí me voy con la sorpresa de un empate, mis macizos. El último enfrentamiento que tuvieron estos dos también fue un empatito de 1-1. Me quedo con el empate en este casillero número 11, macizos. Vamos al casillero 12 ahora, mis macizos. Nos vamos de Europa hacia Sudamérica, Brasil. En la Serie A, en la jornada ya 22, se enfrenta el Corinthians contra el Gremio. Cabe recalcar que aquí todavía no hay espectadores en los estadios. Traen una clasificación de el Gremio en 7º lugar con 33 puntos frente al Corinthians en el 11º sitio con 25 unidades. El Gremio lleva 4 victorias de 5 posibles en sus últimos 5 partidos. El otro partido fue empate, mientras que el Corinthians está un poquito más inestable. Únicamente lleva 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Si no hay sorpresas en este juego, macizos, debería de ganarlo el Gremio sin problemas. Me voy visita aquí con el Gremio en el casillero número 12. Casillero número 13, macizos. Regresamos ahora a Europa, específicamente en Bélgica. La Jupiter Pro League es la jornada 13. Se enfrenta Bischoff contra el Anderlecht. Esto en Bélgica, como lo comenté. En los momios, ligeramente anda un poquito mejor el Anderlecht, con 2.15 frente a 3 del Bischoff. En la clasificación, se ubica el Bischoff en tercer lugar con 22 puntitos, macizos. Mientras que el Anderlecht se ubica séptimo con 21 puntos. Cabe recalcar que ambos llevan solamente 2 victorias en sus últimos 5 jueguitos. Este partido lo veo muy parejo, macizos. Me quedo con el empate. Nos vamos ahora volando igualmente en Europa, pero ahora a Suiza, macizos, en la Super League. Es la jornada 8. Se enfrenta el Sion contra el Zurich. Cabe recalcar que también en los momios muy parejo. Un 2.37 del Sion frente a un 2.75 del Zurich. Según mi experiencia, en este casillero número 14 siempre hay sorpresas, macizos. Siempre ha habido sorpresas por lo regular en este casillero 14. Bien, en la clasificación el Zurich tiene 10 puntos. Lleva 3 victorias de 5 posibles en sus últimos 5 juegos. Mientras que el Sion, hay que recalcarlo, no lleva ni una sola victoria en sus últimos 5 encuentros. Solamente 3 empates y 1 derrota. Yo aquí me quedo con, no es tan sorpresivo, pero también no es tan estable el pronóstico. Me quedo con la visita del Zurich, macizos. Visita del Zurich. Yo también aquí ando llenando ya mi quinielita. Bien, así concluimos el Pro Gol, macizos. Ahora cabe recalcar que nos fue un poquito mal. Por ahí lo comentamos al inicio. Nos fue un poquito mal. Hubo muchas sorpresas. Tenemos 4 de 14 posibles. Entonces vamos a darle rápido a la revancha para todos aquellos
que también le gusta meterle ahí 5 pesitos a la revancha. Bien, se enfrenta en el casillero número 1, hablando de la revancha, macizos, Monterrey contra Puebla en la Liga MX. Cabe recalcar que son octavos de final de los playoffs. Aquí son partidos de matar o morir. El Monterrey tiene un momio de 1.57 frente a un Puebla de 4.50. El último juego del Monterrey lo perdió 3-1 frente al Guadalajara en la Liga MX, mientras que el Puebla le ganó 1-0 al Atlético de San Luis. Yo me voy a inclinar aquí por el local debido a lo del momio. Es un momio que hay que recalcarlo y se va a jugar en Monterrey el juego, macizos. Local, casillero 1. Bien, macizos, continuamos. Casillero 2, se enfrenta el Chivas Guadalajara frente a los Rayos del Necaxa. Este partido se jugará en Zapopan, en el estadio Akron, el día 21 de noviembre. El momio del Guadalajara es 2 frente a un Necaxa de 3.25. Cabe recalcar que aquí tomamos en cuenta nada más los únicos 90 minutos, macizos. No se toma en cuenta nada más que los 90 minutos. Yo aquí me voy por la sorpresa del Necaxa sin más preámbulo. Continuamos. En el casillero 3 se enfrenta el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León frente a los Diablos del Toluca. Igual, son partidos ya de eliminación, macizos. Partidos muy interesantes que valdrá la pena ver. Se enfrentan en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza. El Tigres, hay que mencionarlo, tiene un momio muy favorito de 1.57 frente a un Toluca que trae 4.50. Yo aquí me voy a quedar con el empate, macizos. ¿Por qué? Porque el Toluca se vio muy bien en su último juego y el Tigres anda muy inestable, no anda jugando ahora sí que como en torneos anteriores con todo. Empate, casillero 3. En el casillero 4 volamos ahora hasta Europa nuevamente. En España de la jornada 10 se enfrenta el Athletic Club frente al Real Betis, macizos. No tienen espectadores estos estadios. Y de momio tenemos un 2.30 del Athletic frente a un 3.25 del Real Betis. En la clasificación, el Real Betis se ubica en el lugar 7 con 12 unidades frente a un Athletic Club en el lugar 14 con 9 unidades. Hay que mencionar que el Athletic Club lleva 3 derrotas y 2 victorias en sus últimos 5 juegos, mientras que el Real Betis igualmente lleva 3 derrotas y 2 victorias en sus últimos 5 juegos. Entonces aquí vemos un partido parejo, como lo suele haber en España. Me quedo con el empate, macizos. Bien, ahora nos vamos volando hasta Inglaterra, macizos. En el casillero número 5 se enfrenta el Liverpool frente al Leicester. Esto es de la Premier League. Es la jornada número 9. El momio para Liverpool es de 1.90 frente a un 3.80 del Leicester. En la clasificación, el Liverpool se ubica en tercero con 17 puntos, mientras que Leicester, hay que mencionarlo, va en primero con 18 puntitos. Lleva 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos encuentros el Leicester, mientras que el Liverpool lleva 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En su último juego, el Liverpool quedó 1-1 frente al City, mientras que el Leicester le metió un golecito al Wolves de Raúl Alonso Jiménez. Yo aquí me voy a quedar, macizos, con el Leicester. Me gusta la victoria del Leicester. Visita en este casillero número 5. Continuamos, mis macizos. Ya estamos por concluir. En el casillero número 6, igualmente en Inglaterra, se enfrenta el Wolves de Raúl Alonso Jiménez frente al Southampton. Cabe mencionar que los momios son parejones. Por ahí tiene 2.25 el Wolves y bajando, mientras que el Southampton lleva 3.20. En la clasificación va mejor el Southampton, va cuarto con 16 puntitos, mientras que el Wolves va 13. Yo creo que ya aquí requiere la victoria el Wolves, macizos. El Leicester le ganó 1-0 en su partido anterior al Wolves, mientras que el Southampton lo ganó 2-0. Creo que aquí se la va a llevar el Wolves de Raúl Alonso Jiménez, por aquí unos 2 golecitos a 1. Me quedo con el local en este casillero número 6, mis macizos. Ya para concluir y llevarnos también la revancha, ¿por qué no, macizos? Se enfrenta igualmente en Inglaterra el Leeds United versus al Arsenal de la jornada 9, igualmente. Hay que mencionar que el momio es de 2.15 para el Arsenal frente a un 3.25 del Leeds United. En la clasificación,
Ambos equipos andan abajo del 10º sitio. El Arsenal se ubica en el 11 con 12 puntitos, mientras que el Leeds United va en el lugar 15 con 10 puntitos. 2 puntitos de diferencia entre estos. En sus últimos 5 juegos, el Arsenal lleva 3 derrotas y 2 victorias, mientras que el Leeds lleva 3 derrotas, 1 victoria y 1 empatito. Aquí tenemos que el último partido de Leeds lo perdió 4-1 frente al Crystal Palace, mientras que el Arsenal lo perdió 3-0 frente al Aston Villa. Ambos equipos, hay que mencionarlo, andan mal, andan jugando muy mal. Aquí estos partiditos también, al que le meta es un triple, son puras sorpresitas aquí, no sabemos muy bien qué pueda suceder. Yo me voy a quedar con el empate sin más preámbulos, mis macizos. Empatito. Ya aquí también llenando la quinielita. Y pues nada, mis macizos, así concluimos este Pro Gol y esta revancha. Recuerden darle like al video, suscribirse, dejarme comentarios positivos y estamos a la orden aquí, al pendiente, y vamos a ganarnos esos ya más de 30 melones, macizos. ¡Ánimo!